Buenas noches a las personas que nos están sintonizando. Excuso a Rafael Acevedo, mi compañero anfitrión, que parece que ha tenido un retraso, así que cuando entre se integrará a la conversación. Buenas noches, Jaramillo, ¿cómo estás? Buenas noches, Gabriela, y buenas noches a todos los que nos ven. Muy bien, gracias nuevamente por esta oportunidad de compartir con usted un tema tan importante como el que vamos a tocar en la noche de hoy. Sí, y decíamos tras bastidores que es la segunda vez que aceptas la invitación y estás con nosotros en este espacio del Facebook Live a la Clara. Habías estado hace un tiempito para hablarnos sobre este contrato nefasto de Luma Energy, y en esta ocasión, como es un tema de debate público, está tan presente en los medios, a nosotros nos gustaría darle seguimiento a aquello que hablamos la vez pasada y quizás detallar, aprovechar que aceptas la invitación y detallar en aspectos específicos sobre este contrato. Y estábamos hablando tras bastidores sobre distintos temas, el retiro, que podemos hablar más adelante en la conversación. Pero quizás de entrada, a mí me gustaría preguntarte ¿cuáles son las principales preocupaciones y por ende denuncias que tiene la UTIER sobre este contrato entre la AEE y Luma? Y además también, ¿cuándo es que entraría en vigor? Me parece que es el 1 de junio, ¿no? Bueno, esa es la aspiración que ellos tienen entre el 1 de junio, pero se deben dar unos elementos, pero yo creo que es importante que todos los que nos están sintonizando, nos están viendo, puedan tener los elementos de nuestras preocupaciones o nuestras objeciones a este tipo de contratos. Primero que, ¿verdad? Hay que establecer claramente que la Autoridad de Energía Eléctrica hay que transformarla no solamente desde su infraestructura, sino también su modelo de negocio y su modelo de gobernanza sobre todo. O sea, la forma que han secuestrado la autoridad los partidos políticos hay que despolitizarla, y la única forma de despolitizarla es cambiando su gobernanza, haciendo una gobernanza realmente que responda a los intereses de los consumidores y no los intereses de los partidos de turno. Y estableciendo claramente eso, pues, para que no se vaya a entender que nuestra objeción al contrato es para tratar de perpetuar el modelo que hoy establece nuestras deficiencias claras al pueblo de Puerto Rico. Dicho eso, esto es un contrato que es muy distinto a los que llaman nosotros las APP, lo que llama el gobierno las APP. Con esto no estoy justificando de forma alguna la validez de la APP, pero es muy distinto. Si utilizamos el modelo de Metropista o el modelo de Aerostar de la PR22, autopista de San Juan Arecibo, o la del Aeropuerto Internacional, son modelos donde el gobierno de Puerto Rico le arrendó a estas compañías bajo un encargo de 40 años unas propiedades, y estas compañías aportaron un dinero para ese arrendamiento, por decirlo así, por esa cantidad. Por eso es que una de ellas dieron 700 millones, otras dieron 900 millones. Y ellos se encargaron del negocio. Obviamente, yo no voy a entrar a los méritos sustantivos de ellos, ¿verdad? Pero se encargaron del negocio. En esta ocasión, ese no es el modelo. En esta ocasión, el modelo que hoy el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal están promoviendo es que esta compañía se encargue de las operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica, y el pueblo de Puerto Rico le va a estar sufragando todos sus gastos operacionales. En palabras más sencillas, todo lo que hoy la autoridad invierte en sus operaciones, idénticamente se van a transferir a Luma Energy. Luma Energy no va a invertir ni un centavo de su capital, y cuando digo ni un centavo, literalmente ni un centavo. Y encima, y en adición que se le va a financiar todas sus operaciones, también se le va a pagar hasta 125 millones por operar la autoridad. En palabras más sencillas, ellos no van a poner nada y se le va a pagar. Yo siempre, no sé si la vez pasada usé esta analogía, es como si tú tuvieras una casa vacía y en lugar de arrendarla para que una persona te pueda traer un dinero, sino trae a alguien a vivir la casa, pero le pagas por vivir en la casa. Le cubres todos los gastos de que vive en la casa, y cuando digo literalmente los gastos, son todos los gastos, más le das dinero para entretenimiento, y no estoy exagerando porque el contrato dice que también tiene derecho a gastos de entretenimiento. Viendo el modelo que es distinto, pues entonces hay que ver, tenemos que entonces analizar cómo ese contrato beneficia al pueblo de Puerto Rico.
Pues cuando los compañeros abogados Rolando Emanuel y Jessica Méndez Colbert comenzaron a analizar el contrato, se percataron que el contrato todo era para un lado, todo era a favor de Luma. El Luma no asumía ningún riesgo. Por ejemplo, si Luma fallaba en un servicio y conllevaba pérdida de dinero de una compañía o un accidente que una persona tuviera un contacto eléctrico por negligencia, Luma no era responsable de responder frente a demandas de esa índole, sino el pueblo de Puerto Rico. Si mañana los fondos federales no llegan, Luma puede prescindir del contrato. Y vamos a entrar eso ya mismo, pero quiero, en palabras más sencillas, Luma no asume ningún riesgo sobre este proceso. Cuando vimos lo que llaman los abogados, las prestaciones que el gobierno de Puerto Rico, el pueblo de Puerto Rico le requiere a ellos, todas son a favor de ellos, nada a favor del pueblo de Puerto Rico. Y dicen los abogados que cuando un contrato todo se inclina a un lado y las prestaciones no son balanceadas, y en el caso de cuando son fondos públicos no es que sean balanceadas solamente, es que responda al interés público. Entonces, si yo tengo un contrato contigo privado, pues el contrato debe ser un contrato balanceado, que tú tengas tu derecho y beneficio y yo tenga mi derecho y beneficio. Pero en el caso de cuando el gobierno, cuando son fondos públicos, tiene una rigurosidad adicional. No es que haga solamente balanceado, que tú tengas un derecho y yo tenga otro derecho, sino que yo tenga mayores derechos porque yo soy el que estoy requiriendo ese servicio a nombre del pueblo de Puerto Rico. Y eso no está cercano en lo absoluto en este contrato. Por tal razón, es un contrato leonino, es un contrato nulo, como dicen los abogados. Vamos a entrar ahora en lo que establece la sección 14.5, las razones por las cuales Luma puede prescindir del contrato, que ibas a hablar de eso ahora, pero antes, Rafa, buenas noches. Saludos, me excuso que tenía una clase y salí tarde. Tranquilo, ya te escuché, te excusé previamente. Gracias por llegar. Y además que no había presentado el live como se supone, porque me puse un poco nerviosa cuando no estaba. Yo siempre digo que voy enumerando los espacios para no perder la cuenta. Este es el 36. Y ahorita haré unos anuncios de cómo pueden ayudar al sostenimiento de este espacio y del periódico. Pero bueno, se nota el cárcel. Estábamos hablando, Rafa, de cuáles son esas preocupaciones y principales denuncias que tiene la UTIER sobre el contrato, para ponernos en contexto. Y entonces, a raíz de la contestación de Jaramillo, pues me surge la pregunta de cuáles son esas razones por las cuales Luma puede prescindir del contrato, o sea, en otras palabras, irse y dejar al país sin una compañía de electricidad, de energía eléctrica. Eso está establecido en la sección 14.5, ¿verdad, Jaramillo? Del contrato. Bueno, yo no te puedo hablar de secciones por número, te puedo hablar en términos conceptuales, ¿verdad? Porque estamos hablando de un documento de 336 páginas. Sí, claro. Pero no solamente las 336 páginas, son las 300 páginas de anejo, donde están las letras chiquitas de lo que no se dice en el contrato. Y por eso cuando yo comparto con los abogados que me hacen un resumen, cuando uno empieza a buscarlo en el contrato, dice, pero ¿dónde está esto? Que son los anejos. O sea, es una combinación. Pero déjame darte un dato también de lo que tú clasificaste y cualificaste las preocupaciones. Creo que es una de las que acabas de señalar. Este modelo de negocio hace que Puerto Rico pierda su compañía eléctrica. O sea, Puerto Rico va a desaparecer su compañía eléctrica y Luma va a tomar ese rol. ¿Cuál es el peligro de eso? Que si mañana Luma, que no entremos a las razones que después se puede prescindir del contrato por parte de Luma, o que el gobierno de Puerto Rico decida prescindir del contrato, el país se quedó totalmente desprovisto de una compañía eléctrica. Esto es muy diferente al modelo de acueducto en los años, finales de los años 90 y 2000, donde estaba la compañía Ondeo, compañía de agua y PSG. Fueron 3 compañeras que llegaron, no fue una, fueron 3. Al menos, como era un contrato de gerencia, cuando el país se percató y el gobierno se percató que era un fiasco el contrato, pues pudieron prescindir del mismo y tuvimos una estructura administrativa y operacional para poder continuar del servicio. En este caso, eso lo vamos a perder totalmente. Si Luma se va mañana, con la notificación como dice el contrato de 120 días, nosotros tenemos que salir corriendo
literalmente en 4 meses, a buscar un contrato nuevo, sabrá Dios bajo qué condiciones, o tratar de montar una compañía eléctrica que va a ser sumamente difícil. ¿Por qué? Porque Luma ha tardado casi 9 meses, 10 meses en montar esto. Hacerle eso a la inversa. Ahora bien, me preguntaste cuáles son las razones que Luma tiene para poder, el contrato le provee a Luma para poder prescindir del contrato. Hay múltiples razones, pero voy a puntualizar en unas en específico. La primera es la llegada de los fondos federales. Si los fondos federales no llegan, Luma puede prescindir del contrato. Eso demuestra que a Luma no le interesa realmente la operación del sistema eléctrico de Puerto Rico. Lo que le interesa es la llegada de estos fondos federales. Por eso es que el mismo contrato, fíjate, le permite a Luma, que es una creación corporativa de 2 matrices, que es Quanta Services y ATCO, le permite a Luma subcontratar o contratar a sus 2 compañías matrices. El contrato se lo permite. Esto es algo insólito. El contrato le permite en definiciones de contratación que puede contratar su compañía matriz. Y obviamente ya Quanta Services anunció a sus inversionistas en su página de web en Estados Unidos que el gran negocio que van a tener en Puerto Rico le va a generar en ganancias $6,000 millones. Ya usted sabe por dónde viene. La segunda razón que tiene Luma para irse es la llamada cláusula que ha creado controversia de fuerza mayor. Esto es una cláusula conforme a lo que nos informan nuestros abogados y los abogados, que es normal en la industria. Más sin embargo, aquí hay unos elementos que son de mucha peligrosidad y es una combinación de varias circunstancias. Porque si cogemos la cláusula sola, uno puede decir, amigo, por esa gente para que se vayan tiene que estar 18 meses el país sin luz. Por lo tanto, es imposible que estemos sin luz 18 meses, pero ahí siempre dicen las cosas que cuando hay un pero es donde hay que preocuparse. Cualquier reconstrucción de una catástrofe, un desastre natural que sea declarado, sea estatal, nacional o federal, Luma no está obligado a dar ese servicio porque no es parte del contrato. Entonces, Luma puede decir, bueno, yo vine aquí a operar un sistema eléctrico. Reconstruirlo no es parte de los servicios que tú me contrataste. Si tú no me pagas a mí lo que yo te voy a cobrar por ese proceso, pues yo me puedo ir. Ve que hay una combinación de efectos. O sea, no necesariamente por los 18 meses que el país debe estar sin luz, ellos se pueden ir, puede estar sin luz, ellos se pueden ir, sino también por la cuestión del contrato. Lo otro que también establece el contrato es lo que yo he catalogado como el secuestro a la democracia de nuestro país. Y yo recuerdo que la primera vez que lo dije me miraron como si me hubiera vuelto un loco. Y yo dije, bueno, si hay un contrato donde dice que nuestros cuerpos cuerpos republicanos, legislatura y ejecutivo, no pueden legislar leyes que Luma no le gusten, porque si hay una ley que se legisle y a Luma no le gusta, se puede prescindir del contrato, pues nos secuestraron. ¿Y por qué nos secuestraron? Porque si no hay compañía eléctrica, la única que hay es Luma, es un secuestro soslayado. Por eso es que estamos chantajeados con este contrato. Entonces, le van a decir a los políticos, mira, si tú apruebas esta ley, pues yo me voy. Y cuando el político diga, ¿y con qué compañía yo me quedo? O sea, han secuestrado la democracia. Lo otro que han secuestrado es la Comisión de Energía, la llamada Comisión de Energía Independiente. ¿Por qué? Porque el contrato dice en su sección, esta me la sé porque definiciones 1.1 establece que si interfieren con el cobro de la factura, la Comisión de Energía, sea de forma directa o indirecta, Luma puede prescindir del contrato. En palabras más sencillas, no solamente que la Comisión de Energía le diga a Luma, lo que estás cobrando no es lo correcto, sino también que Luma le diga, yo necesito un reajuste a la tarifa, y la Comisión de Energía indique, no, yo no te puedo dar eso. Luma puede decir, pues si tú no me das eso, yo me voy. O sea, han secuestrado al país, y esas son parte de las cosas que quiero destacar de cómo Luma puede prescindir de un contrato chantajeando al país, porque como dije anteriormente, no tenemos compañía eléctrica si llegara Luma. Bien. Rafa, ¿quieres hacerle alguna pregunta ahora? Bueno,
Como llegué tarde, no sé si ustedes han comentado el mensaje, bueno, el mensaje no, la información que dio el gobernador de Puerto Rico, que encontró un análisis legal en una cajita de pollo frito del Kentucky donde decía que rescindir el contrato es inconstitucional. Me imagino que discutieron eso ya y estoy como repitiendo No. Pues esa es una buena pregunta. ¿Qué piensa sobre esa opinión fantástica del gobernador de que rescindir el contrato es inconstitucional? Yo estuve hablando con nuestro abogado, inclusive estuve leyendo una opinión de Carlos Ramos, el constitucionalista, diciendo que es una barbarie esta determinación de no solamente el gobernador como abogado de la Junta, porque la que nace con este escándalo es Natalia Yalesco, y yo creo que yo no soy abogado, pero lo que pude discutir ampliamente con nuestros abogados definitivamente no tiene la razón. Primero, que la cláusula de menoscabo de obligaciones en un contrato no es absoluta y siempre va a haber algo que tú puedes establecer. Por ejemplo, yo tengo un acuerdo contigo y te digo, mira, esta cláusula a mí me percaté que no me conviene, que no era lo que yo esperaba, vamos a renegociarla. Y si tú no quieres renegociarla, pues yo te digo, pues no hay contrato. Por lo tanto, lo importante es tú tratar de actuar de buena fe. En caso de la legislatura, sí tiene la facultad constitucional de anular contratos y el contrato no va en los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. Aquí se nos olvida que aquí Luma es una compañía contratada por el pueblo de Puerto Rico. No es que Luma contrató al país, aunque el contrato en la práctica eso es lo que parece. O sea, el contrato en la práctica es como si Luma hubiera contratado al país para hacer dinero. No, la realidad objetiva que en derecho es que el país, nuestro pueblo, contrató a través del gobierno a Luma Energy. Por lo tanto, si ese contrato no responde a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico tiene todo el derecho constitucional de legislar para establecer cláusulas. Por ejemplo, el contrato se le quita la facultad de fiscalización en muchos aspectos a la Comisión de Energía. Tú me quieres decir a mí que mañana el gobierno de Puerto Rico, a través de sus cuerpos republicanos, no pueden aplicar, decir, mira, no, yo quiero que la Comisión de Energía fiscalice ese contrato, en lugar que lo haga la alianza público-privada que no tiene ningún expertise y que fueron los que negociaron este mal contrato. No, yo quiero que lo haga esto. Eso lo puede hacer legislativamente. O sea, eso es algo que es viable. Y por cierto, nosotros vamos a hacer unos planteamientos eventualmente, se van a anunciar sobre este contrato, y una de las cosas que vamos a estar levantando es este tema en esos planteamientos. El director del Instituto de Cooperativismo de la Universidad de Puerto Rico, Rubén Colón, planteó la posibilidad de que la autoridad pase a ser un modelo cooperativo, no corporativo, cooperativo, en el que los trabajadores y nosotros, ¿no?, el pueblo de Puerto Rico, administren la corporación. Esa idea ha pasado por la mente de usted, Jaramillo, o de alguien de su unión. Sí, bueno. Y a eso, Jaramillo, antes de que conteste, que también estaba comentándote antes del live, añado a una expresión de Rubén Colón en una nota de prensa que dice que cooperativizar no es privatizar. Entonces, quizás se puede, con esa pregunta que hace Rafa, no sé, integrar su reacción a esta declaración. Yo creo en el cooperativismo en muchos aspectos, pero un derecho esencial de un país no puede caer en ningún modelo que no sea el que su gobierno le garantice, el Estado le garantice ese derecho a su pueblo. Y yo pertenezco a varias cooperativas y le estaba comentando a Gabriela, la diferencia del cooperativo a una empresa, a un banco, es que sus socios, todos sus socios son los dueños, pero son personas privadas. Por lo tanto, el que me diga a mí que una entidad cooperativa no es un ente privado, o sea, no corresponde. La UTIER es un ente privado. Por lo tanto, yo no creo que deba ser, es menos abrasivo que Luma, es menos abrasivo que el modelo de privatización, claro que sí. Pero si yo estoy en contra de todo modelo de privatización porque es un derecho esencial del que estamos hablando, no estamos hablando de cualquier otra cosa.
que hay países del mundo que hay modelos de cooperativismo energético, sí, pero hay que discutirlo en su perspectiva. Es donde el Estado no ha llegado y la empresa privada le ha interesado llegar. En donde empezó este modelo fue en Argentina, del cooperativismo, y que después yo tengo comunicación continua con los compañeros de Argentina, los sindicatos de luz y fuerza de Argentina, continuamente, te digo, tan reciente como hoy. Y ese modelo de cooperativismo se ha convertido en un modelo empresarial, donde su cúpula, sus salarios son exorbitantes y la forma de hacer negocio es un modelo de negocio, punto. Por lo tanto, hay que tener mucho cautela, respetando el cooperativismo, el cual yo respeto, que uno no convierta un derecho de un país en un negocio, porque indistintamente el modelo que pueda hacer, alguien va a recibir un rendimiento, porque nadie va a invertir un centavo si no es rendimiento. Sí. ¿Y de dónde va a salir ese rendimiento? De la factura. ¿Y quién lo va a pagar? El pueblo de Puerto Rico. Por lo tanto, hay que discutirlo con mucha más profundidad este tema. No es tan sencillo. Aprovecho eso antes de pasar también a la pregunta que nos hace Melanie Pérez, porque creo que se puede atar eso que estás diciendo de los intereses privados versus el derecho del país, para que nos cuentes en arroz y habichuela por qué es que esta lucha le debe interesar a los ciudadanos y desligar quizás la lucha del sector de los trabajadores y trabajadoras, que me parece que por ahí es que va el gobierno, tratando de limitar eso a la esfera laboral y extender la lucha al país, porque es que los ciudadanos y ciudadanas se deben interesar en esta lucha. Mira, el primer elemento es la pérdida de la compañía eléctrica. El que nosotros perdamos la compañía eléctrica es un alto riesgo, porque fíjense, y es un elemento que muchas veces se nos pasa, no pasa por nuestra mente. Nosotros somos una isla. Queremos copiar el modelo continental, por ejemplo, el modelo que siempre se quiere copiar aquí, Estados Unidos. Estados Unidos, una compañía sale, entra otra porque la otra está vecina, está al otro lado. O se transfiere electricidad de un estado a otro, de un lugar a otro. En Puerto Rico eso no sucede. Por cierto, todas las islas de Estados Unidos, sean estados, sean territorios, existe solamente una sola compañía eléctrica, sea privada o, por cierto, cabe señalar que en Hawái hay una cooperativa, una de las islas. Hay un modelo cooperativista. Dicho eso, es el primer riesgo que el país no debe asumir, máxime todavía cuando nosotros vivimos, nuestra isla está geográficamente situada, ¿dónde? En el lugar donde pasan los fenómenos atmosféricos. Si nos pasan por arriba, nos pasan por abajo, cruzamos los dedos, pero estamos ahí. Tienen que pasar por nuestro área, por área limítrofe. Y eso es un riesgo, nosotros perder nuestra compañía. Así que el segundo es el efecto económico que va a tener este contrato en el bolsillo de los consumidores. No ha habido un estudio que no haya demostrado que sí va a haber aumento. Todos los estudios serios dicen que va a haber aumento por razones obvias. Matemática 101, como dicen por ahí. Si yo voy a gastar lo mismo que estoy gastando ahora, porque yo te voy a cubrir a Luma todos los gastos que a mí me sale hacerlo ahora, pero en adición de eso te voy a pagar 125 millones que yo hoy no estoy pagando. De algún lado tiene que salir. Pero el otro elemento es el siguiente. Encima que voy a pagar 125 millones, se proyecta que hasta el 2029 la venta de energía va a ir disminuyendo y después del 2029 va a haber una caída bien grande de la consumo eléctrico. Si tú tienes los mismos gastos, y usted dirá, pero es que si hay menos energía se supone que no haya los mismos gastos. Recuerda que estoy hablando del sistema de transmisión y distribución. Va a haber los mismos postes. Tú no guardas la mitad de los postes en un almacén porque la gente gasta menos luz. Tienes que tener la misma infraestructura instalada porque en una línea puede haber 5 casas, el otro día puede haber 3, pero tiene que tener la misma línea para dar luz a esas 3 casas y el mantenimiento es el mismo. En algún momento tú vas a tener que buscar aumentar los ingresos por eso, pero lo más importante es que Luma y la APP han dicho que Luma va a traer un ahorro de 273 millones en 5 años. El problema es que nadie, no han podido explicar cómo, ni de dónde sale eso. No hay un estudio que sostenga esa premisa. Es muy sencillo escribir en un papel
Si yo bajo 10% de los gastos operacionales, si mis gastos operacionales son 2.000 millones, son 20 millones, 200 millones al año, pues en 5 años son 1.000 millones. Eso lo hago yo en mi escritorio. Pero ¿cómo tú justificas, cómo tú evidencias cómo bajar ese 10%? No hay estudio que diga, pues lo voy a bajar porque en lugar de prender la bombilla en on, la voy a prender en off. Por darte un ejemplo absurdo, ¿verdad? Pero no lo hay. Por lo tanto, nadie puede precisar que ese llamado ahorro realmente llegue. Todo lo contrario. Lo que es AIFA, el Instituto de Energía y Economía Financiera de los Estados Unidos, lo que es economistas, lo que es CPA como estos Rosario, todos dicen que es todo lo contrario. Que el fee que se está cobrando continuamente, porque hay varios fees aquí. Aquí estamos hablando de los 125 millones, que es el cargo que se le va a pagar a Luma por operar. Pero hay otros cargos ocultos dentro de este contrato. ¿Y a qué me refiero? Que como la autoridad se va a dividir en dos corporaciones, en Grisco, que es lo que va a operar Luma, y Genco, que es lo que va a operar las plantas, pero Luma se va a llevar toda la estructura administrativa, lo que es recursos humanos, finanzas, compras, todo se lo va a llevar a Luma. La gente, como yo digo, los compañeros de las plantas se quedaron sin nada. Pues le dijeron, Luma, no te preocupes, yo te voy a vender los servicios. Yo te voy a comprar el combustible, no te preocupes, yo lo hago. Yo te voy a procesar las nóminas, no te preocupes, yo las proceso, yo te voy a llevar tu contabilidad, yo te voy a hacer toda la compra. Ah, pero eso te cuesta 80 millones al año. ¿Ven cómo siguen subiendo los costos? Sí. Y son 80 millones que hoy no se pagan porque lo hacemos nosotros mismos. De hecho, yo creo que hay una cláusula que si se reduce el número de años del contrato hay que pagar adicional, no sé, una cantidad absurda, creo que son 100 millones al año, algo así. Es una fórmula absurda que todo favorece a Luma. Por eso es importante nosotros rechazar este contrato ahora. Este es el momento. Aunque eso no significa que mañana si el país, si llegara a Luma, hipotéticamente, ¿verdad? Que nosotros estamos confiados que no. El país no puede seguir cargando sobre los hombros algo que es insostenible, ¿verdad? Pero el contrato es todo a favor de Luma. Aquí no hay forma que Luma pierda. La única forma que Luma pierda es que los 14.000 millones no lleguen a Puerto Rico y es que su mayor interés y se vayan. Bueno, pues ya mismo vamos a hablar sobre unas mociones que hay, unos proyectos del Senado que hay sobre la mesa, pero voy a dar paso a algunas preguntas que nos está haciendo la audiencia. Por ejemplo, esta de Melanie Pérez, que dice que de la encuesta que está enviando JD Powers a los clientes de la AEE. Una encuesta que está enviando esta compañía paga por el pueblo de Puerto Rico para Luma para decirnos lo que ya nosotros sabemos. Nosotros sabemos claramente que hay una insatisfacción general del pueblo de Puerto Rico al servicio que se le brinde y eso está estipulado. Yo lo vengo diciendo. Todo el mundo sabe que está insatisfecho con las continuas interrupciones, que se está insatisfecho con la espera que tiene un abonado cuando llama por teléfono. Todos estos elementos lo sabemos, pero todos estos elementos tienen una razón de por qué está sucediendo. Está sucediendo porque la autoridad, sugerencias, son incapaces de dar un buen servicio para justificar lo que está pasando hoy en día. O sea, ¿cómo nos van a decir a nosotros que el centro por teléfono conteste en 5 minutos cuando hoy tenemos el 80% menos de abonados, de trabajadores o trabajadoras que teníamos hace 6 años? Falta un ejemplo. ¿Cómo es posible que le demos mantenimiento a la poda, que es continuo? En un país tropical el crecimiento es continuo. Cuando antes teníamos 600 podadores, ahora tenemos 200. Y antes teníamos 1.200 celadores, ahora tenemos 600 celadores. Pues ahí tú tienes el problema identificado. O sea, aquí no necesitamos ir a marca de identificar el problema, lo tenemos identificado. Y no lo están haciendo, ¿por qué? Porque quieren justificar el malestar que nuestro pueblo tiene sobre el servicio que se le brinda. Mira la ironía de todo este proceso. Hoy, los trabajadores que Luma ha podido reclutar es la plantilla gerencial, los altos ejecutivos que son responsables de desmadre que tiene la autoridad. O sea, ¿alguien se puede explicar cómo entonces? Porque ahora ya verá que van a aparecer los recursos. Y ya están apareciendo. ¿Cuáles son esos recursos? Ya aparecieron 14.000 millones para reconstruir el sistema.
ya, y estos son datos que les voy a dar a ustedes, ya está aprobado por FEMA sustituir 861 camiones. Ya ese dinero está aprobado. Ya está aprobado por FEMA 125 millones para reconstruir los distritos técnicos, nuestras oficinas de los áreas. Ya hay 384 millones reembolsados por gasto de combustible disponible en caja para hacer mejoras. Y tú verás que si llegara Luma va a llegar con todo, y tú dirás, pero mira, gracias a Luma el camino es nuevo. No, los chavos están desde hace 6 meses. Pero gracias a Luma, mira, están arreglando las facilidades, los baños donde se iban no servían. Ese dinero está hace 6 meses. ¿Ven cómo manipulan la percepción pública? Bueno, pues aquí hay otra pregunta de Quique Cubero que dice que si usted relaciona la entrega de la producción y distribución de energía como parte del mantenimiento de Lela. Yo relaciono todo lo contrario. Yo creo que no es como parte del mantenimiento, es como parte del secuestro del país como colonia de Estados Unidos. Lo sigue profundizando. No pueden olvidar que en los años 30 y los años 20 y 30 la energía era privada. Y mira la ironía de nuestra historia, ¿verdad? Un gobernador norteamericano, Towell, es que nacionaliza la energía. Obviamente hay otros intereses que eso se puede hablar más adelante. Hay un interés del cambio del modelo económico agrícola industrial, la Segunda Guerra Mundial que estaba ahí. Había otros intereses, pero se nacionaliza y se invierte para poder dar electricidad en cada rincón bajo el modelo público. Ahora, con la quiebra, lo que están tratando es de buscar un mecanismo de cómo recobrar el dinero de los inversionistas, y un mecanismo es secuestrando nuestras entidades públicas, convirtiendo en dueños de ellos de forma directa o indirecta nuestras entidades públicas. Fíjate lo que salió ayer o antier, que la deuda de carretera la vamos a negociar, te vamos a dar una reducción, pero los peajes privatízalos. Todo lo contrario, es profundizar el modelo colonial que existe en el país, de los modelos de privatización. Y aparte de todo, en el capital no existe modelos políticos. Ellos no tienen ni sentimiento ni frontera, es hacer dinero, no importa en qué país lo hagan ni cómo lo hagan. Bueno, pues mira, aquí hay otra pregunta. Rafa, ¿quieres decir algo? ¿Estás ahí? Yo lo que estaba pensando es que Cubero estaba planteando precisamente que el desmantelamiento del Estado Libre Asociado implica que el capital energético, ¿no? El capital de intereses energéticos en Estados Unidos, pues ocupa el espacio, que es lo que está explicando Jaramillo. Sí. Y estoy así callado y escuchando, porque lo que estoy pensando es cómo debemos tener entonces, y me perdonan, ¿verdad?, el vocabulario, cómo es que el pueblo de Puerto Rico, la UTIER y todas las organizaciones conscientes del país pueden evitar que el contrato de Luma se haga vigente. Y eso también entonces lo ato, antes de que Jaramillo conteste, una pregunta que nos hace Madeline Ramírez. ¿Qué pasa, verdad? ¿Cuál es el camino a seguir si Pierluisi sigue resistiendo a anular ese contrato y si no pasa nada en la legislatura? Mira, yo siempre, yo en mi vida la baso en optimismo. No busco el por qué si no pasa esto. Yo solamente promuevo que pase, ¿verdad? Sí. Y las cosas, si no se promueven, no pasan. Y el país, por las razones que podamos discutir, a lo mejor fuera de un foro más privado, logró que pasara, por muchas razones, un país en la calle en 2019. Pero no solamente ese momento, aquí hubieron otros momentos que también el país promovió, como fue la salida de la Marina de Vieques, que logró la unidad de un país entero. Como todavía hoy nuestro pueblo, de una forma u otra, nos solidarizamos con los problemas de los pueblos de Vieques y Culebra. Hay que crear las circunstancias. ¿Y cómo nosotros podemos detener este contrato? Primero, creando opinión pública y llevando la información correcta. Yo creo que también, en cierta manera, los tiempos han cambiado, ¿verdad? No es que se han sustituido, porque tenemos los mismos problemas. La calle no es sustituible, pero muchas veces las redes sociales crean mucha información y mucha desinformación.
y yo digo esto con mucho respeto y con mucho cariño. Yo tengo muchos compañeros de nuestra organización, lo voy a circunscribir, que yo escribo en mi Twitter, ahorita Carolina me decía que yo uso mucho mi Twitter, y entonces sale un hater, un troll o cualquier otro por ahí diciendo 4 disparates y nos quedamos callados. Nadie sale a refutarle de forma con información correcta, porque cuando tú la refutas con información correcta, no hay, la persona se sale. Entonces, permiten que esas personas ocupen los espacios. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Yo creo que un elemento importante para crear la opinión correcta. Segundo, las movilizaciones no son sustituibles. Hay que hacerlo. Sabemos que estamos en un momento de pandemia, que hay unas preocupaciones, pero tenemos que ocuparnos, que la pandemia no nos lleve la vida. No la vida literalmente por la salud, sino nuestro futuro. Que el gobierno siga actuando detrás de la pantalla de la pandemia, y no estoy diciendo con esto que no sea real el problema de la pandemia, que no sea real un problema de salud que tenemos, pero también hay que tener mucha cautela, que uno te dice en la crisis, para seguir imponiéndonos cosas y nosotros no podemos salir a la calle a pelear. Fíjate que nosotros hicimos hace 2 semanas una asamblea general en el Coliseo Roberto Clemente. Cumplimos con todos los protocolos, ahí estaba la matrícula en lucha, en militancia. Si nosotros dejamos que adelante no podemos hacer la asamblea por la cuestión. No, hay que salir. El 1 de mayo tiene que ser un 1 de mayo distinto. Tenemos que volver a la calle con una seguridad distinta, pero en la calle. Sí, ahorita alguien nos preguntaba también qué se podía hacer desde la diáspora. Me parece que eso del uso de las redes sociales es una buena opción. Y las movilizaciones, creo que ayer o antier, un grupo de los compañeros de la diáspora estuvieron piqueteando, haciendo expresiones, no puedo precisar el lugar, pero llegaron las fotos, fuera Luma, pero también, fíjense, allá es distinto, y esto me surge precisamente ahora como idea, fuera Luma, ya nadie sabe quién es Luma, hay que decir fuera Quanta Service, allá todo el mundo sabe quién es Quanta Service, porque es una compañía norteamericana de Texas, como parte de afectar los intereses de esa compañía que vienen aquí a robarse el país. O sea, hay forma de actuar. La diáspora puede también incidir en la cuestión política de los Estados Unidos, que yo sé que son muy activos en muchos temas, ¿verdad? Yo creo que hay elementos, y la protesta obviamente es un elemento importantísimo en todo este proceso. Estos son asuntos que también tienen que ver con la vida, es una cuestión de vida y muerte. Esto suena trágico, suena como histriónico y toda esta cosa, pero en un país donde la administración dejó morir a 4.645 personas y dijo que eran 65, en un país que ha manejado la crisis del virus, del COVID-19, de la manera más espantosa posible, sin ningún tipo de planificación, ese tipo de entrega de los haberes, por ejemplo, una cuestión que tiene que ver nada más y nada menos que con generación y distribución de electricidad, implica vida o muerte en muchos casos. Entonces son tantas cosas juntas que yo pienso que la lucha que está llevándose a cabo ahora contra ese contrato leonino de Luma es una lucha de vida o muerte, y que tiene que conectarse con esa política neoliberal del gobierno de Puerto Rico, expandida sobre todo por el capital norteamericano, porque es que nos vamos a morir. O sea, es una cuestión realmente que nos toca físicamente evitar, que no es una cuestión meramente de cómo nos vamos a organizar, es que nos tenemos que organizar de alguna manera. Y creo que el verano del 19 son ejemplos de que sí se puede hacer ese tipo de cosas. Uno pensando en no organizarse porque está la crisis del COVID, bueno, pero es que a fin de cuentas nos vamos a joder si no nos organizamos igualmente o peor, ¿verdad? Cuando pase el COVID todavía vamos a tener el problema. Así que, no sé, yo no veo mucha salida que no sea esa, ¿verdad? Organizarse y tomar todos los espacios. Ahí me fui me fui ahí como en un trance, y no hice ninguna pregunta, pero dale, mala mía. Es que me emocioné. Es que la premisa que estás planteando es la realidad de que tenemos que hacer. O sea, no hay otra opción. Yo digo con mucho respeto, todos nosotros salimos a hacer cosas cotidianas. El COVID no nos ha permitido, no nos obliga a nosotros o nos limita a nosotros hasta allá al supermercado, buscar porque necesitamos ir allá. ¿Qué hacemos? Tomamos las medidas de prevención necesarias y nos cuidamos, ¿verdad? Pues esas mismas medidas tenemos que tomarlas para ir a llevar la lucha que tenemos que llevar.
O sea, no podemos quedarnos en las casas, no podemos quedarnos callados. Y yo sé que inclusive muchos compañeros nuestros, muy cercanos ideológicamente a lo que uno pueda pensar, creen, y lo digo con todo el respeto, que privatizar es la solución, porque ya están cansados de que se le vaya la luz, porque están cansados de estar sin el servicio confiable. Pero el problema, la solución, como decía el compañero Ricardo Santos, tú no quemas una casa para matar un ratón. Tenemos un problema real. No es la primera vez que nosotros como empresa, como UTIER, como trabajadores, le hemos levantado el país en crisis. O se nos olvidó el desastre de Hugo, de George, de todas las tormentas que han pasado por el país. ¿Quién lo ha levantado? El pueblo de Puerto Rico. ¿Qué nos pasó con María? Que cuando una Junta de Control Fiscal vio una oportunidad para profundizar la crisis, la utilizó sin importarte las vidas que se llevaron enredadas. Yo siempre he dicho, porque yo tengo que entender que en Puerto Rico es un país de ideologías diversas y hay que respetarla. Igual que yo quiero que me respeten la mía, que respeten la otra. Yo siempre he dicho, ¿cómo es posible? ¿Alguien se puede creer que la nación más poderosa del mundo, que llega a cualquier país cuando le venga el gano y monta un aeropuerto, un hospital en una semana y monta una mini ciudad militar en días, no pudo haber traído a Puerto Rico equipo para levantar el sistema? Pues ahí uno tiene que concluir, sin lugar a dudas, que aquí hubo una intención detrás del proceso. 3,000 millones de dólares, escuchen bien, 3,000 millones de dólares se invirtieron en la reconstrucción post-María. ¿Y por qué digo escuchen bien 3,000 millones? Porque lo que están asignando ahora mismo por parte de FEMA son 10,000. Yo hablo de 14,000 porque hay 4,000 por otras partidas, pero FEMA lo que está otorgando son 10,000. Y hago la comparación porque en María una tercera parte se invirtió, y ahora la pregunta que debemos hacer, con 3,000 millones que se invirtieron post María, ¿en nuestro sistema médico está mejor o está peor? Yo te aseguro que está peor. ¿Por qué se fue tanto dinero? Porque vinieron un montón de compañías norteamericanas cobrando entre 300 y 500 pesos la hora y vieron esta crisis como una oportunidad para hacer negocios, y lo que vinieron fue hacer negocios. Y los cálculos que hacen algunos economistas establecen que el 95% de ese capital volvió a Estados Unidos a través de estas compañías, y es precisamente lo que es Luma. Luma es devolver a sus matrices a través de compañías como Quanta Service y ASCO los 10,000 millones de dólares. Y vuelvo y repito, busquen la página de Quanta Service en la parte de inversionista, como ellos dicen que por este gran negocio le va a generar 6,000 millones. O sea, si vienen 10,000, vamos a poner, ellos están usando 18,000 como el número, porque ellos aspiran que llegue más. Vamos a usar 18,000. ¿Cuánta dice que va a generar en ganancia? 6,000. ¿Y cuánta tiene 50%? El ASCO tiene el otro 50%. Entonces uno tiene que asumir que ASCO también va a tener una ganancia similar. Son 6,000 más, ya son 12,000, 18,000. Entonces, lo único que va a haber invertido el pueblo de Puerto Rico son 6,000. Ahí están los números, no lo digo yo. Mira, que hay alguien en la diáspora que ya le puso oído a lo que decías ahorita, Jaramillo, de Quanta, y dice que el 1 de mayo volvemos a la calle de Nueva York con pancartas de la lucha obrera y volvemos a apoyar a la UTIER. Y que tienen en cuenta lo de dirigir la lucha o las consignas hacia Quanta. Por cierto, el movimiento obrero y ya no sé los días que vivo, el martes, hubo una reunión en la UTIER presencial y por Zoom, que estuvieron más de 60 compañeros de diferentes organizaciones, no sindicales todas. Era de los sindicatos invitando a organizaciones no sindicales para hablar de 1 de mayo, y se está dando un 1 de mayo combativo en la calle. Obviamente vamos a estar muy atentos a la situación del repunte de la pandemia, no estamos ciegos. Lo que vamos a hacer es reinventarnos, pero el 1 de mayo, de que vamos a estar en la calle, vamos a estar en la calle. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si sea en marcha, o sea en los vehículos, o sea de la forma que vayamos a hacerlo, pero vamos a estar en la calle, y debe ser un 1 de mayo, es sábado. Bien distinto, pero sobre todo debe ser un 1 de mayo masivo. No puede haber excusa para quedarse en las casas de nadie ese 1 de mayo. Mira, Jaramillo, aquí hay dos comentarios, una pregunta y un comentario relacionados con la posición de la UTIER respecto a las energías renovables, pero antes de pasar a la pregunta, a mí me gustaría que nos hablaras sobre esas dos proyectos del Senado
o medidas, digamos, que hay sobre la mesa en la legislatura, específicamente qué significan. Tengo aquí en mis notas que, por ejemplo, el proyecto del Senado 213 dispone que requerirá la aprobación legislativa para que la AE pueda ejecutar ciertas acciones como crear subsidiarias, que esto lo hablábamos al inicio del live. Pero si nos puedes poner en contexto sobre qué representan esas dos medidas que están sobre la mesa en la legislatura. El Senado aprobó el proyecto del Senado 213, que lo que establece es algo sencillo y de parte de un proceso democrático, es devolverle a los cuerpos políticos del país la discusión y aprobación de los activos, de cómo se va a disponer los activos de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Por qué? Porque en la ley 17 del 2019, si no me equivoco, pasaron un parrafito bien por debajo del radar donde le dejan la facultad de disponer de los activos de la corporación a una junta de gobierno. O sea, la junta de gobierno ahora mismo, mañana, puede decidir regalar los activos y están en ley porque una ley se lo dio, y esto es absurdo. Por lo tanto, lo que este proyecto persigue es que los cuerpos legislativos, y yo no sé cómo un senador, un representante de un partido pueda oponerse a que él vuelva a revisar que esa transacción sea correcta y en beneficio del pueblo de Puerto Rico. Eso es lo que persigue el proyecto del Senado 213. La resolución de la Cámara 88 lo que persigue es posponer hasta enero la entrada de Luma por diferentes situaciones. Primero porque, sin lugar a duda, Luma no va a estar preparado para asumir las riendas del sistema eléctrico comenzando la época de huracán. La época de huracán empieza el 1 de junio, el mismo día que Luma pretende asumir el control. Esto no es un juego. Estamos hablando del sistema, como dijo Rafa ahorita, de vidas, de un servicio esencial. Y aquí no podemos apostar a que no venga ningún huracán. Yo tengo 2 o 3 personas reclutadas, pero como yo apuesto a que no venga, pues me arriesgo. Aquí no podemos asumir ya más riesgo. Y eso es lo que persigue. Obviamente hay otras estrategias, hay otra discusión, ¿verdad? Que no, detrás del proceso, ¿verdad? Pero eso es lo que persigue, y la Unión está apoyando esa resolución. O sea, no, hay gente que dice, pero eso es lo que le da más tiempo a Luma para prepararse. Bueno, dije que hay discusiones que uno no puede decir ampliamente. Y esas dos medidas están relacionadas a lo que Natalie Yaresco ha dicho, que es como una violación a la ley promesa y a la Constitución. Si también nos pudiera hablar un poco sobre esa expresión de Yaresco. Eso es lo que estaba explicando Rafa, que esto es, como dicen los abogados, este disparo no de la baqueta, no se sabe ni dónde disparó. Yo creo que la primera reacción nosotros tuvimos a esto cuando yo consulté con los abogados nuestros, con el bufete Rolando Emanueli, es que era una carta de crear terror. O sea, porque ellos están también jugando dos cosas públicamente. Están tratando de enmarcar este tema de Luma en uno laboral, pero también están tratando de proyectar el país que aquí no hay nada que hacer ya porque el contrato está firmado y olvídate, aunque es malo, aquí no hay nada que hacer. No, aquí hay mucho que hacer. Ningún contrato es vitalicio, ningún contrato está escrito en piedra. Aquí se cancelan contratos todos los días. Aquí sale un funcionario contratado por el gobierno, dice 2 disparates por ahí y le cancelan el contrato, ¿verdad? Pues así, eso es lo que te demuestra que los contratos no están escritos en piedra. Y lo que hizo desde el punto de vista de Natalie Yaresco es tratar de llevar un mensaje al pueblo de Puerto Rico, porque aquí hay portavoces de la Junta que dicen que lo que la Junta diga, eso es ley. No, aquí ustedes recordarán que nosotros confrontamos a la Junta en los tribunales. O sea, tuvimos éxito parcial, después obviamente no tuvimos éxito, pero los confrontamos. Había que confrontarlos, igual que los confrontamos en la calle, como los camioneros lo confrontaron. O sea, hay que seguir confrontando. Y lo que dice Natalia Yaresco es que un disparate jurídico. Yo invito a que busquen una opinión de Carlos Ramos, el compañero que es constitucionalista, desmintiendo y haciendo un análisis legal sobre esas expresiones, pero no es cierto. La legislatura de cualquier estado, territorio, cualquier país, pero vamos a circunscribir a nosotros, ¿verdad? Nuestra realidad colonial, tiene el derecho constitucional de crear leyes para renegociar cláusulas que ellos entienden como parte del gobierno que no son beneficiosas para el pueblo de Puerto Rico. No hay forma de nosotros decirle
Pues y lo voy a decir más sencillo. Si partiendo de que esa premisa fuera correcta, porque entonces el gobernador creó el comité Timón, que está Larry Selhammer presidiendo, que era para renegociar el contrato. Es para que vean cómo ellos mismos se enredan en los momentos que asumen posturas. Pero la realidad es que no es inconstitucional enmendar un contrato. Es legal, por cierto, el contrato tiene cláusulas que establece cómo se renegocian las cláusulas. De hecho, el negocio es un guiso tan y tan grande que de facto, ¿no? De hecho, renegociar implicaría para Luma ganancia también, ¿verdad? Si pongamos que renegocian que el contrato en vez de 15 tiene 10, pues hay que pagarle a Luma por esos 5 años. El contrato es tan absurdo. Pero fíjate, Rafa. Parece una caricatura. Pero fíjate, Rafa, Luma ha sido tan glotón en este contrato que han dicho públicamente que no quieren renegociar nada. Ellos quieren llevarse el bizcocho con el plato y la cuchara. Y eso, obviamente, el país no se lo puede permitir, los cuerpos legislativos no se lo pueden permitir, ¿verdad? Y en este tema yo tengo que reconocer, podemos tener diferencia en otros temas de los que hoy maneja la legislatura, pero en este tema tengo que aceptar que la forma que se ha manejado el tema en la legislatura ha sido muy importante para que el país haya descubierto, mira lo que ha logrado en las vistas públicas de la Cámara, que entidades que no son aliados nuestros, como es la Asociación de Industriales, como es el Centro para la Nueva Economía, hayan tenido que decir públicamente ese contrato no sirve, hay que renegociar. Y en el caso del Centro de la Nueva Economía, que nos dijo a nosotros que éramos parte, no sé qué fue la palabra, somos de la cacería de renta, nos acusó a las uniones. O sea, que no son aliados nuestros, pero dijo, este contrato hay que renegociarlo para balancear las prestaciones. Y si no se puede balancear, hay que cancelarlo para hacer uno nuevo. Mira lo malo que es ese contrato para que una entidad como el Centro para la Nueva Economía haya dicho eso. Sí. Por aquí está María de Lourdes Guzmán preguntando, porque parece que Candy Coto, periodista del periódico de Caridad, ¿verdad? Había dicho en comentarios más arriba que en la próxima edición esperaran la entrevista a Carlos Ramos. Entonces, María de Lourdes Guzmán pregunta que dónde se pueden conseguir las expresiones. Bueno, pues ya Candy dijo que esperarán a la próxima edición. Mira, yo tengo aquí todavía bastantes preguntas. No sé si el tiempo apremie, pero a mí me gustaría saber también, Jaramillo, ante esta coyuntura tan difícil, cuál es la propuesta de la UTIER. Eso hablábamos previo al live. También que la dejes saber aquí ante la audiencia. Mira, nosotros nos hemos unido, fuimos parte fundadora del grupo Queremos Sol. Y la propuesta mucho más definida está en la página queremosolpr.com, pero vamos a traer algunos elementos de esa propuesta. La UTIER desde el 2010, no desde esta hora, desde el 2010, en la ponencia que yo presenté como presidente ante la Junta de Calidad Ambiental y la Junta de Planificación en contra del gasoducto del norte, planteamos el cómo financiar el moverse hacia fuentes de energía renovable. En aquel momento, el asesor nuestro es el compañero Juan Rosario, todos lo conocen como un compañero promovente de la energía renovable. Entonces, estamos desde 2010, hace 11 años, que la UTIER se ha involucrado en que hay que moverse hacia fuentes de energía renovable por diversas razones, por la cuestión del cambio climático, por la situación que el recurso para producir energía es un recurso que nosotros tenemos, para empoderar a las comunidades y a los ciudadanos de ese recurso. Sin embargo, eso se hace de forma ordenada. Eso no es decir, ahora yo voy a montar ahora 1000 megavatios de energía renovable. O sea, yo sé que hay mucha gente que habla así, pero eso se hace de forma ordenada porque hay una seguridad. Segundo, desde el punto de vista del funcionamiento de la corporación pública, como te había dicho anteriormente, hay que transformar totalmente el modelo de gobernanza de la autoridad. Esa junta de gobierno no sirve. O sea, aquí tiene una junta de gobierno que responda, obviamente, tiene que tener unos conocimientos mínimos, unos requisitos mínimos para poder manejar a forma responsable una entidad tan compleja y un tema tan importante como es el tema eléctrico.
pero tienes una junta de gobierno. Nosotros hicimos un momento dado un proyecto de ley junto, por cierto, Juan Rosario participó en esa propuesta bajo la presidencia de Eduardo Batia. Lo engavetaron, no sé si fue más abajo de la última gaveta que había. Era para que hubiera una representación de diferentes sectores de los consumidores. El sector académico, el sector cooperativista, ahorita Rafa, el sector cooperativista, el sector industrial del país, porque es parte de ese alto consumo, los pequeños y medianos comerciantes. Estoy girando de la mente, y obviamente un grado mínimo del sector gubernamental. Digo mínimo porque no debe ser el que prevalezca en ese tipo de decisiones, y hacer un reglamento donde tú establezcas que estos funcionarios están por 10 años, no pueden ser reelectos. Este modelo se copió, lo traímos del modelo de Austin en Texas, que es un modelo público, donde su junta de gobierno es electa más o menos igual. Las vistas tienen que ser públicas, con acceso a todo el mundo, y cambiar todo el modelo. El modelo de negocio tiene que cambiarse también. La autoridad se tiene que convertir en un facilitador para que las comunidades y los residentes puedan desarrollar sus fuentes de energía renovable. Y en aquel momento, en el 2010, nosotros propusimos que la autoridad misma hiciera un acuerdo de negocio con los techos de las casas. Yo te voy a rentar el techo para instalar placas solares a cambio de un acuerdo, obviamente. O que las cooperativas, ahora vuelvo con las cooperativas, fíjate, financiara los proyectos que hay en Puerto Rico para que ese capital se quedara en Puerto Rico. Esas fueron para las propuestas. Y hay otras propuestas mucho más amplias de transformación que, vuelvo y repito, la pueden accesar en la página www.queremosolpr.com. Y yo la pongo ahorita en los comentarios para que quede por ahí. Bueno, quizá con esto podemos ir concluyendo. A mí me gustaría hablar un poco del retiro. No sé si Rafa tenga el sistema de retiro. No sé si Rafa tiene algún comentario, alguna otra pregunta que añadir. Vamos bien. Pues mira, Jaramillo, sobre el sistema de retiro, que hay de cierto de que los empleados que se vayan a Luma no podrán aportar al sistema de retiro de la AE. ¿Es cierto o de falso? Es cierto, bajo lo que vamos a explicar. Primero, que voy a aprovechar este foro, porque yo sé que muchos compañeros y compañeros que también lo ven, porque hoy la autoridad, con esta nueva funcionaria que trajeron de último momento, creo que la señora Irizarry, que por cierto me dicen que la sacaron escoltada de la Universidad de Puerto Rico, porque era la directora de recursos humanos, de lo bueno que era. La trajeron para acá como mercenaria, para confundir a la gente, y no podemos olvidar que aquí hay seres humanos que están en una incertidumbre frente a este proceso de y voy a hablarle sobre esto a nuestra matrícula, que yo sé que de cierta manera siempre accesa este tipo de información. Nuestro sistema de retiro es un sistema de retiro que nace por convenio colectivo, pero es un sistema de retiro público, porque los fondos, el fideicomitente, que es el que aporta fondos, es una entidad pública, que es la autoridad. Y el recipiente del beneficiario es un empleado público. Por lo tanto, dentro del concepto de los fondos de retiro, es un fondo de retiro público. Digo esto porque empezaron a decir que como el sistema de retiro nace por convenio, que era de la UTIER, que eso era privado, que el problema era de la UTIER. Esto es falso. Segundo, nuestro sistema de retiro ha sido excelentemente administrado. Lo que pasa es que el fideicomitente, que es el que aporta el dinero patronal, si no aporta lo que tiene que aportar, no hay forma de hacer milagros. Y la autoridad lleva desde el 2013 aportando la misma cantidad, cuando los actuarios han ido aumentando la aportación patronal precisamente por seguir aportando lo mismo. Por lo tanto, tenemos sí una crisis, o tenemos un problema financiero por la falta de aportación de la autoridad. La autoridad nos debe 600 millones de dólares de la deuda ordinaria por no aportar lo que corresponde. Y esa deuda comenzó en 50 millones. Y mira, dónde estamos, en 600 millones, porque se va multiplicando en la medida que ese dinero no se invierte, no tiene rendimiento, y tú vas rompiendo instrumentos de las inversiones. También eso conlleva que aumente la deuda actuarial. Ahora bien, ¿por qué la Junta de Síndicos, la cual yo pertenecía hasta el mes pasado, pero tengo mucha información, decidió ayer emitir un comunicado indicando que los que se vayan para Luma no pueden aportar al sistema de retiro de la autoridad? Porque al tú, Luma, invertir un solo centavo, y digo literalmente un solo centavo,
de fondos privados. Luma, recuerden que es una compañía privada. En el sistema de retiro de la autoridad aplica la ley ERISA. Es campo ocupado, de facto. No es que yo te voy a pedir permiso. De facto aplica la ley ERISA. Eso significa que el sistema de retiro se desmantela totalmente porque cae bajo la jurisdicción de ERISA y habría que montar un sistema de pensiones bajo los reglamentos mínimos de ERISA. El reglamento que nosotros tenemos hoy se desvanece. Por ejemplo, las cosas más sencillas, ¿qué cantidad de pensión tú vas a coger? X. Pues eso se pierde. Tienes que ir a ERISA a montarlo ahí, a pelear para que tú establecer cuál va a ser el porciento de pensión que hay ahí. La Junta de Gobierno o la Junta de Síndicos la tiene que construir nueva. O sea, y se convierte en una entidad privada. Y ahora voy a decir algo que yo sé que lamentablemente es una realidad política que vivimos, pero es un elemento que el proceso de quiebra salvaguarda. O sea, yo tengo que decir las cosas como están ahí, ¿verdad? No estoy de acuerdo en algunos aspectos. La ley promesa establece que los sistemas de retiro tienen que darle los fondos suficientes para su permanencia, porque son públicos. Si este sistema de pensiones pasa a ser privado, recuerden lo que voy a decir, si yo me voy para Luma tiene que hacer una aportación al sistema de retiro, no solamente la mía, la de Luma. El Luma Invertir se convierte en modelo privado, como dije anteriormente. Pues ya en ese modelo privado, la ley promesa no garantiza la sustentabilidad del fondo y pierde ese respaldo, esa garantía dentro del proceso de quiebra que tenemos. Obliga a que la promesa diga, bueno, podemos tocar esto, pero estos fondos tienen que mantenerse. Por eso es que es importante mantener la posición de cero reducción a las pensiones, porque promesa obliga al Estado a que se mantenga los fondos suficientes para pagar las pensiones. Y eso es algo que obviamente no le conviene. Hoy está diciendo la autoridad, esta funcionaria, un sinnúmero de mentiras, que vete para Luma porque el sistema de retiro ya va a desaparecer, no va a desaparecer mientras sea público. No va a desaparecer. Ok. Bueno, yo creo que con esas declaraciones y con la exhortación a que la gente se manifieste el 1 de mayo dentro, ¿verdad?, de las posibilidades que hay con el COVID, pero que esa exhortación creo que ha quedado clara con este live. Yo creo que ya vamos cerrando. Habría otros temas que se pudieran ir tocando, pero se quedarán para otro live, Jaramillo. Bueno, yo también antes de finalizar me gustaría darle a las personas unos anuncios con relación a cómo pueden aportar al sostenimiento de este periódico. Han estado circulando por ahí unos cintillos que dicen las maneras a través de ATH Móvil, Negocio 60 Claridad, a través de la cuenta de PayPal, que es por aquí la voy a poner, amigos@claridadpuertorico.com, pero también suscribiéndose a la versión digital del periódico, con una oferta que hay de mensual pagando $3.99 y una anualidad de $47.88. Para más información sobre cómo se puede suscribir a estas modalidades para obtener el periódico, ya sea a través de la virtualidad o del periódico impreso, que también se está publicando otro tipo de periódico, pues pueden llamar al 787-777-0534. Me da risa porque estoy como haciendo una pauta aquí televisiva. O comunicándose al correo electrónico circulación@claridadpuertorico.com. Y la Claritienda, que pueden ir a Claridad a comprar libros. Sí, eso también por aquí lo corro en un cintillo. Déjame ver cómo lo puedo poner fijo para que quede ahí. A ver, visita claritienda.com y apóyanos comprando libros, discos, DVDs, camisetas y de todo lo que hay por ahí. Maribel Franco atiende a la gente con gusto. Así que
Nada, eso es todo por este Facebook Live número 36. Gracias, Jaramillo, por estar aquí nuevamente. Gracias a ustedes por la invitación y saben que siempre estamos a las órdenes y nos vemos el 1 de mayo. Así sea. Gracias a la gente que sintonizó. Recuerden compartir este live para que llegue esta información valiosa a otras personas. Suscribirse también al canal de Claridad en YouTube. Y bueno, Rafa yo creo que está congelado ahí. Lo veo congelado. Así que nada, hasta la próxima. Nos vemos, Jaramillo. Rafa, hablamos luego.